Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy tenemos un tema que créanme los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido a la farándula turca y que honestamente me tomó por sorpresa. Así es. Vamos a sumergirnos en la impactante noticia que ha inundado las redes sociales, la explosiva noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir, y no me refiero a una nueva serie. Pero bueno, antes de empezar a desglosar todo este asunto, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si ya nos conocen, pero aún no están suscritos, por favor denle al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Y créanme, se vienen muchos temas interesantes más adelante. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como les dije, la noticia que nos ocupa hoy es el bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. ¿Y qué pasa? Pues la noticia, que se dio a conocer el 30 de julio de 2025, fue un auténtico terremoto mediático. Aún no logro procesarlo por completo, pero aquí estamos, analizando cada detalle, cada rumor, y no es para menos. Imaginen la conmoción. Dos de las figuras más importantes de la industria, y que, por cierto, en el pasado, generaron mucho entusiasmo por una posible relación. Pero bueno, eso es agua pasada. Así que, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Pues la noticia es que se han revelado detalles sorprendentes sobre su relación. Sí, ya saben lo que todos los fans siempre especularon. Bueno, pues parece que la cosa era más seria de lo que creíamos. Y por supuesto, la información no se hizo esperar. Empecemos por lo básico. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para quienes no estén familiarizados, Can Yaman es un actor turco extremadamente popular, conocido por su atractivo, su talento y por haber protagonizado varias series exitosas, como Erkenci Kuş, que, por cierto, le lanzó al estrellato internacional. Y Demet Özdemir, la coprotagonista de Erkenci Kuş, la bellísima. Ella también es una actriz de renombre con una legión de fans que la adoran, y que también ha participado en varias producciones de gran éxito. La química entre ellos en pantalla era innegable. La noticia, como dije, saltó a la luz el 30 de julio, y las redes sociales, por supuesto, estallaron. Los fans, los medios, todo el mundo hablaba de ello. Y claro, ¿qué es lo que ha revelado este comunicado? Pues en términos generales, y tratando de no extenderme demasiado, se han dado a conocer detalles sobre una relación que, al parecer, fue más intensa y compleja de lo que se había especulado. Rumores de todo tipo han circulado durante años. Que si eran amigos, que si tenían algo más. Y ahora parece que la verdad salió a la luz, o al menos, una parte de ella. Es importante aclarar que al tratarse de información que se ha revelado recientemente, aún hay mucho que investigar y confirmar. No todo lo que se dice es necesariamente cierto. Pero al parecer, las fuentes son bastante confiables. Y por lo que se sabe, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que se desarrolló durante el rodaje de Erkenci Kuş, y que, ya saben, fue algo más que un simple trabajo en la pantalla. Vaya, qué drama. Y no se trataba solo de la química que mostraban en la pantalla. Era algo real. Se dice que hubo momentos de gran felicidad, de mucha conexión, pero también de conflictos y diferencias. Como en cualquier relación, ¿verdad? La noticia revela, entre otras cosas, detalles sobre la forma en que ambos manejaron su relación en privado, y también, cómo eso afectó sus vidas profesionales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Por ejemplo, se habla de cómo la presión mediática, la intensa atención de los fans y la dificultad de mantener una relación privada en medio de la fama, fueron factores importantes en la dinámica de la relación. Imaginen, estar constantemente bajo la lupa de los medios, tener a miles de fans pendientes de cada uno de tus movimientos. Es una locura. Y por supuesto, esto también generó una serie de especulaciones y rumores que, según las fuentes, fueron muy difíciles de manejar para ambos. Otro aspecto que ha llamado mucho la atención es cómo esta relación pudo haber influido en las decisiones profesionales de ambos. Se habla, por ejemplo, de cómo la elección de ciertos proyectos, o la forma en que se negociaban contratos, pudo haber estado influenciada por la dinámica de la relación. Esto, por supuesto, es algo muy común en el mundo del espectáculo.
Las relaciones personales a menudo se mezclan con los negocios, y a veces, las decisiones se toman basándose en factores emocionales más que en criterios profesionales. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Cómo afectará esta revelación a la carrera de ambos actores? ¿Y qué pasará con la relación? ¿Dónde los fans con ellos? Pues, la verdad, no lo sabemos con certeza. Lo que sí es seguro es que este es un tema que va a dar mucho de qué hablar durante mucho tiempo. Y creo que la reacción de los fans y del público en general va a ser clave en el futuro de ambos artistas. Algunos seguramente se sentirán decepcionados. Otros tal vez entenderán la complejidad de la situación. Y otros simplemente seguirán apoyándolos incondicionalmente. Lo que sí es importante desde mi punto de vista, es analizar la situación con madurez y respeto. Can Yaman y Demet Özdemir son personas, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. Así que creo que es importante que seamos cautelosos al juzgar y al emitir opiniones, y que tratemos de entender la situación desde una perspectiva humana. Todos cometemos errores. Además, debemos recordar que el mundo del espectáculo es un mundo muy complejo y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Lo que vemos en pantalla, o lo que leemos en las noticias, no siempre refleja la realidad. Así que mantengamos la calma. Y sigamos apoyando a nuestros artistas favoritos, pero siempre con respeto y comprensión. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que genera muchas emociones, y que cada uno tiene su propia opinión. Pero espero que este análisis les haya resultado interesante e informativo. He tratado de abordar el tema desde una perspectiva objetiva, tratando de evitar especulaciones y centrándome en los hechos que se han dado a conocer. Y ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cómo creen que esta revelación afectará sus carreras? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y prepárense porque se vienen muchos temas interesantes más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola de nuevo mis queridos seguidores. Qué gusto tenerlos aquí para este nuevo vídeo. Como ya saben soy, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha incendiado las redes sociales y los corazones de miles de fans en todo el mundo, el escándalo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que se perdieron el primer vídeo, les hago un breve resumen. El 30 de julio de 2025, el mundo del entretenimiento turco se vio sacudido por la filtración de información explosiva sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, conocidos por su trabajo en la exitosa serie Erkenci, y por la increíble química que desprendían en la pantalla. La noticia, aunque esperada por algunos, fue un verdadero bombazo, revelando detalles íntimos y complejos sobre su relación, que al parecer, fue mucho más intensa de lo que se había especulado. Antes de continuar, como siempre, un pequeño recordatorio. Si son nuevos en el canal, o si ya nos acompañan, pero aún no se han suscrito, no esperen más. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta gran comunidad. Prometo que no se arrepentirán. Bien, volviendo al tema principal, la revelación de detalles sobre la relación de Can y Demet ha generado un tsunami de reacciones. Fans conmocionados, medios de comunicación ávidos por más información y por supuesto, un sinfín de especulaciones y debates en las redes sociales. Pero, ¿qué es exactamente lo que se ha revelado? ¿Qué secretos se han destapado? Como mencioné antes, las fuentes son bastante confiables, aunque siempre es importante tomar la información con cautela, ya que el mundo del espectáculo es famoso por sus rumores y exageraciones. Sin embargo, parece que las fuentes son sólidas y confiables. Se habla de una relación apasionada, con momentos de intensa felicidad y conexión, pero también de conflictos y dificultades. Algo que, para ser honestos, no es inusual en ninguna relación. Uno de los aspectos más reveladores de esta información es la forma en que Can y Demet manejaron su relación en privado.
Se dice que mantuvieron su amor en secreto durante gran parte del rodaje de Erkencicus, intentando proteger su intimidad de la intensa atención mediática. Sin embargo, como todos sabemos, el mundo del espectáculo es un lugar complicado. La presión de los fans, las agendas de los medios y la constante exposición pública, inevitablemente, ejercieron una gran presión sobre la pareja. Además, se han filtrado detalles sobre la influencia que la presión mediática tuvo en sus decisiones profesionales. Al parecer, la pareja tuvo que enfrentar constantemente a intromisión de los medios en sus vidas privadas, lo que a menudo se tradujo en una dificultad para mantener una relación sana y equilibrada. Esto, sumado a la intensa atención de los fans, generó un ambiente de tensión constante, que afectó directamente la dinámica de la relación. Se habla también de la dificultad de tomar decisiones profesionales, como aceptar o rechazar proyectos, sin que la relación se viera afectada. ¿Aceptaba un papel que lo obligaba a pasar mucho tiempo lejos? ¿Era compatible con los planes de la pareja? ¿Cómo influía la opinión de los fans en estas decisiones? Estas y muchas otras preguntas se plantearon en el día a día de la pareja, generando conflictos y tensiones que inevitablemente acabaron por afectar la estabilidad de la relación. Otro aspecto interesante que se ha revelado es la influencia de la relación en la vida profesional de ambos. Según las fuentes, la elección de proyectos, la negociación de contratos y, en general, el rumbo de sus carreras, se vieron influenciados por la dinámica de la relación. Es algo que, por desgracia, es muy común en el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales y los negocios a menudo se entrelazan. En el caso de Khan y Demet, parece que la necesidad de proteger su relación y de evitar la intromisión de los medios en sus vidas privadas, afectó directamente sus decisiones profesionales. En ocasiones, se vieron obligados a rechazar proyectos o a aceptar otros que no necesariamente eran los más adecuados para sus carreras, pero que les permitían pasar más tiempo juntos o evitar la exposición pública. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de los fans. La intensa atención y el constante escrutinio de los seguidores, tanto en las redes sociales como en la vida real, generó una gran presión sobre la pareja. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación era analizado y comentado por miles de personas, lo que dificultaba aún más la posibilidad de mantener una relación privada y alejada de los focos. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Cómo afectará esta revelación a la carrera de Can Yaman y de Method Demir? ¿Y qué pasará con la relación de los fans con ellos? Es difícil predecir con exactitud el futuro, pero una cosa es segura: esta noticia tendrá un impacto significativo en la vida de ambos actores. Por un lado, la revelación de detalles íntimos sobre su relación podría generar un rechazo por parte de algunos fans, que se sentirán decepcionados o traicionados. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esta información genere una mayor empatía y comprensión hacia los actores, que han sido mostrados como personas vulnerables, con problemas y dificultades como cualquier otra. En cuanto a sus carreras, es probable que esta revelación influya en la forma en que los productores y directores los perciban. Por un lado, podrían ser vistos como más humanos, con una historia que contar, lo que podría generar un mayor interés en sus proyectos. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se les asocie con el escándalo, lo que podría afectar negativamente la imagen pública y dificultar la obtención de nuevos trabajos. Lo importante desde mi punto de vista es que analicemos la situación con madurez y respeto. Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Y aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su privacidad. Creo que es fundamental que seamos cautelosos al juzgar y al emitir opiniones, y que tratemos de entender la situación desde una perspectiva humana. Todos cometemos errores y nadie es perfecto. La clave está en aprender de ellos y en seguir adelante siempre con respeto y comprensión. Además, debemos recordar que el mundo del espectáculo es un mundo muy complejo y que, a veces, las cosas no son lo que parecen. Lo que vemos en pantalla, o lo que leemos en las noticias, no siempre refleja la realidad. Así que mantengamos la calma. Y sigamos apoyando a nuestros artistas favoritos, pero siempre con respeto y comprensión. En definitiva, la revelación de detalles sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir es un evento que sin duda marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Un evento que nos invita a reflexionar sobre la presión mediática, la privacidad de los famosos y la compleja dinámica que se establece entre los artistas y sus fans. Y ahora, como siempre, me gustaría conocer sus opiniones.
¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de Can Yaman y de Method Demir? ¿Cómo creen que esta revelación afectará sus carreras? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatirlas. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y prepárense porque se vienen muchos temas. Interesantes más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.